De inmediato a leer una carta que tiene la cronología de hechos. Para que los hechos no se repitan, dice la socióloga y exrectora Julieta Castellanos. 2009 y 2023 son años de escenarios políticos diferentes que comparten al menos dos coincidencias. En el año 2023, el Congreso Nacional debe elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y al fiscal adjunto, y la presidenta de la República es Xiomara Castro, quien fue hasta junio de 2009 la primera dama de la nación. En ambos momentos, la familia Zelaya tiene una cuota de poder. Ahora aumenta, pues Castro ostenta la presidencia de la República. Cuentan con un partido propio y un extenso círculo familiar de primera y segunda generación en puestos de primera línea en el Poder Ejecutivo y Legislativo. El 14 de septiembre de 2022 fue juramentada la Junta Nominadora que remitirá al Congreso Nacional al menos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030. Con este acto se abrió el debate y el escenario apunta hacia la confrontación posible, violencia que inclusive ha sido anunciada por algunos políticos. En esta carta se detallan la cronología de los hechos, de lo que pasó en 2008 y 2009, lo que nos recuerdan estos hechos, los actores y las consecuencias. Vamos a darle la bienvenida a la socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. ¿Cuál es el temor? Recording in progress. Bienvenida. Sí, disculpe, buenos días, no escuché la pregunta, hubo una interrupción. ¿Existe el temor que los hechos que usted plantea en este documento se repitan en la actualidad? Bueno, no necesariamente en su desenlace final, que esperamos que aquel hecho que fue lamentable para el país y cuyas consecuencias todavía se viven, no se repitan. Creo que esas no son las condiciones. Sin embargo, hubo un desencadenamiento de acontecimientos que tuvo como escenario impulsor la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este hecho en el año 2008, pero que comenzó inclusive a final del año 2009, pero que comenzó en el año 2008 cuando se elige y se juramenta la Junta Nominadora, es un escenario donde estamos viendo elementos que se repiten. Cuando revisamos la cronología, pudimos encontrar el tema del presupuesto. Ahí vemos cómo el año 2009 el gobierno no envió el presupuesto al Congreso Nacional, y inclusive el presidente del Congreso, el señor Micheletti, estuvo enviando excitativas al Ejecutivo para que lo remitiera, porque ya habían prorrogado en dos ocasiones el presupuesto del año 2008, y aún así la ministra de Finanzas en aquel momento planteó que el Consejo de Ministros iba a aprobar automáticamente una prórroga de ese presupuesto. Estamos viendo ahora que estamos también con el tema presupuestario y están condicionando aprobar el presupuesto a ciertos condicionamientos. Entonces, creo que esas prácticas del pasado empiezan a preocupar por la confrontación que pueden traer, por la imposición que puede verse, y luego la cronología de cómo toda la institucionalidad del Estado se vio prácticamente rebasada y no fue acatada las disposiciones y las resoluciones que se emitían en aquel momento. Así que es un momento oportuno, me pareció, para revisar el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, porque allí están registrados todos los hechos. Son digamos, 700, más de 700 páginas de hechos, de relatos, de testimonio, y los fragmentos que está contenido en esta cronología está de la página 90 a la página 145 para cualquier persona que quiera ampliar o pueda verificar esos hechos.
Bueno, y es que es extenso, pero sí nos hace recordar paso a paso lo que se vivió en ese tiempo. Nos llama la atención en el primer párrafo, en donde se habla que cuentan con un partido propio y un extenso círculo familiar de primera y segunda generación en puestos de primera línea en el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Sí, cuando revisamos la cronología, cuando la revisé la cronología, fui asociando eh, cuando el secretario, cuando el jefe de Estado Mayor Conjunto eh, le dice al presidente Zelaya que no encuentra asidero legal para seguir apoyando la distribución del material electoral cuando renuncia el ministro de Defensa, el abogado Edmundo Orellana, porque dice que él ha sido fiscal general y no puede entrar en desacato para para apoyar la consulta, cosa que ya había expresado que sí la iban a apoyar porque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí es cuando uno se explica por qué nombran a un sobrino de ministro de Defensa. Nombran a alguien de su círculo familiar para tener toda la confianza plena. Luego, cuando vemos el comentario que hace el abogado Enrique Flores Lanza, en el sentido de que la opinión de la señora Procuradora General de la República, la abogada Rosamérica Miranda Galo, cuando la Procuradora les advierte de lo que implica llevar a cabo la consulta, y luego el abogado Enrique Flores, el comentario que hace es que el gobierno va a pedir que ella no sea parte de ese juicio, porque ella no está defendiendo al gobierno y que ella debe de opinar de acuerdo a lo que el gobierno le instruya. Por eso es que el Congreso destituyó a la Procuradora General y nombró a un procurador que es amigo de la familia presidencial. A eso me refiero, que todas las condicionantes que se fueron dando para que todo lo que les falló en el año 2009, tener la garantía que no les iba a fallar en esta oportunidad, tener un círculo de confianza, porque ellos han convertido este proyecto político en un proyecto familiar. Ya ha sido usted clara en estos momentos de entrevista, dándonos las similitudes. Y ha sido clara, diciéndonos qué y cuáles son las similitudes. Pero, ¿qué se debe esperar entonces del Congreso Nacional, de los diputados del Congreso? Yo creo que lo que todos esperamos es que el Congreso Nacional decida de acuerdo digamos, a las leyes, a la normativa, que, digamos, dialogando y dándose cuenta que en este momento ningún partido es un partido mayoritario. Ningún partido tiene los votos para tomar decisiones por sí solo. Eso se rompió en el país el año 2009, cuando teníamos bipartidismo. Solo había un ganador y un perdedor, y el que ganaba el Congreso Nacional. Hoy hay partidos que tienen mayoría parlamentaria, pero no puede decirse que tienen el control del Congreso, porque no tienen mayoría, ni siquiera mayoría simple, y creo que eso va a ser así de aquí para adelante. Difícilmente el país va a volver al bipartidismo, y más bien la tendencia es al fraccionamiento en varios partidos políticos. Para el caso en Guatemala, son 32 partidos los que supuestamente van a ir a elecciones el próximo año. Entonces, en ese sentido, nosotros por ahora son 4 partidos que tienen un número considerable de votos, y es cierto que ninguna corte puede elegirse sin libre, porque tienen la mayoría, pero ninguna corte puede elegirse también sin el resto de los partidos, especialmente los que tienen mayoría, con los que suman los 86 votos. En la medida que ellos entiendan que esa es la dinámica política del presente,
y va a seguir siendo la dinámica política del futuro, tienen que aprender y tienen que entender que los acuerdos van a ser posibles y ojalá que esos acuerdos sean sobre lo mejor que el país necesita. Tienen la posibilidad todos los partidos de demostrar que se van a poner de acuerdo para nombrar a los mejores magistrados, porque ningún partido por sí solo puede elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Julieta Castellanos, socióloga y exrectora. Gracias. Ha sido clara y esperamos nosotros. Este es el llamado que le hacemos a los diputados del Congreso Nacional. En sus manos está, señoras y señores, en sus manos está para elegir con democracia a los mejores, no por un color político.